Ok, pues vamos a comenzar. Hoy es miércoles 12 de junio y queremos estudiar el libro de Marcos, capítulo 10. Vamos a comenzar en el capítulo 10. Mira, dice como dice, levantándose de allí Jesús, se fue a la región de Judea y al otro lado de Jordán, y se reunieron de nuevo las multitudes junto a él, y una vez más, como acostumbraba, le enseñaba. Y se acercaron algunos fariseos para ponerlo a prueba, le preguntaban si era ilícito un hombre divorciarse de su mujer. Y respondió él, les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió al hombre escribir carta de divorcio, repudiarla. Pero Jesús le dijo, por dureza de vuestro corazón, por dureza de nuestro corazón os escribo este mandamiento. Pero desde el principio de la creación, Dios lo hizo varón y hembra. Por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre, y a los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separará. Y ya en la casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre esto. Y él les dijo, cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra, comete adulterio contra ella. Y si ella es divorciada de su marido y en su casa hay otro, comete su adulterio. Versículo 13. Le traían niños para que los tocara y los discípulos los reprendieron, pero cuando Jesús vio esto, se indignó y le dijo, dejad que los niños vengan a mí, no se los impidáis, porque de los que son como estos, el reino es de Dios. En verdad os digo, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en sus brazos, los bendecía poniéndole las manos sobre ellos. 17. Cuando salía para seguir su camino, vino uno corriendo, arrodillándose delante de él, y le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredarle la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Tú sabes los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús mirándolo, lo amó y le dijo, una cosa te falta, ve y vende cuantas cosas tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ve y sígueme. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. 23. Jesús mirando en derredor dijo a sus discípulos, qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Y los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo de nuevo, les dijo, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el rico entre en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿y quién podrá salvarse? Mirándolo Jesús dijo, para los hombres es imposible, pero para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús les dijo, en verdad os digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermano o hermanas o madre o padre o hijo o tierra por causa de mí, por causa del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos y hermanas y madre e hijo y tierra junto a las persecuciones y en los siglos venideros, la venida eterna, pero muchos primeros serán últimos y los últimos
primero. Bueno, esto aquí está en versículo 31. Estamos estudiando el libro de Marcos, capítulo 10, del versículo 1 al 31. Entonces vamos a comenzar en el versículo 1. A ver qué nuestro Señor tiene que decirnos. Bueno, aquí en el versículo 1, capítulo 10, el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 1. Levantando Jesús de allí, se fue a la región de Judea y al otro lado de Jordán se reunieron de nuevo las multitudes junto a él y una vez más, como costumbre, les enseñaba. Fíjese, entonces Jesús siempre estaba enseñando, aquí lo podemos ver en el texto, de que Jesús siempre está enseñando y que una multitud de personas lo seguían una multitud. Entonces, siempre, cada vez que él estaba rodeado de multitud, ¿qué hacía él? Enseñaba. ¿Y qué enseñaba él? El evangelio. ¿Qué enseñaba él? La palabra de su Padre Celestial. Todos nosotros debemos enseñar también lo que Jesús enseñaba, que era la palabra de Dios, no la palabra nuestra. Versículo 2. Y se acercaron algunos fariseos para poner la prueba y le preguntaban si era ilícito un hombre divorciarse de su mujer. Y respondiendo, él les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Entonces, fíjate lo que sucede aquí. ¿Se le acercan quién? Unos fariseos. ¿Para qué se le acercan los fariseos? Para poner la prueba y le preguntaban si era ilícito un hombre divorciarse de su mujer. Y respondió y les dijo, ¿qué os mandó Moisés? A ver, ¿qué os mandó Moisés? Vamos a ver lo que le mandó Moisés. Dígame usted. Bueno, usted me hace una pregunta y luego hace otra pregunta. ¿Qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió al hombre escribir carta de divorcio, repudiarla. Pero Jesús le dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Entonces él, fíjate lo que le dice, de que Moisés ¿qué hizo? Le dejó que escribiera, que Moisés que escribiera una carta de divorcio y la repudiarla. Y entonces Jesús le dijo, pero ¿por qué Moisés hizo esto? Lo hizo, ¿por qué? Por la dureza del corazón. Por eso fue que él escribió ese mandamiento. Mira a ver dónde está ese. Vamos a ver una cosita aquí, a ver. Mira. Ese mandamiento lo podemos ver en el libro de Deuteronomio, capítulo 24, versículo 1, que dice así. Cuando alguien toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa. Vamos a ver también lo que dice este mismo libro, el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 31. También se dijo, cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. Mira. Entonces, fíjate ahora aquí lo que dice Jesús. Déjame ver aquí. Perdón. Lo que dice Jesús también en el libro de Mateo, capítulo 19, versículo 8. Él le contestó, por la dureza de su corazón, Moisés le permitió a ustedes divorciarse de sus mujeres, pero no ha sido así desde el principio, que desde el principio eso no ha sido así. ¿Me entiendes? Entonces, fíjate cómo dice aquí. Mira cómo dice. Oh, chicos, vamos. Mira cómo dice aquí. Por esta razón, fíjate, pero desde el principio de la creación, Dios lo hizo varón y hembra. Por esta razón, el hombre dejará a su madre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separará. Entonces le dice que desde el principio Dios constituyó al hombre y a la mujer para que estuvieran juntos y el hombre dejara a su mamá y a su papá, pero que cuando estuviera con su mujer, ellos iban a ser uno. De dos iban a ser uno. Y
iban a estar unidos y que ningún hombre lo podía separar porque lo que une Dios, nadie lo puede separar. Y ya en la casa los discípulos volvieron, entonces ahora fíjate lo que sucede aquí en el versículo 10, ¿no? Y ya en la casa los discípulos vuelven a preguntarle sobre esto. Y él les dijo, cualquiera que divorcie a su mujer y se case con otra, comete adulterio con ella. Entonces los discípulos, fíjate para que todos los discípulos, lo que sucede aquí, los discípulos todavía tenían la duda de la pregunta que le hicieron los fariseos a Jesús y la respuesta que le dio, porque entonces, ¿qué? Ellos volvieron a preguntarle. Jesús le había explicado exactamente a los fariseos lo que estaba sucediendo. Pero entonces los discípulos aquí le vuelven a preguntar a Jesús. Le vuelven a preguntar cuál es el divorcio de su mujer, se casa con otro, comete adulterio con ella. Entonces le vuelven a preguntar a Jesús porque ellos estaban confundidos con la respuesta que Jesús le dio a quién, a los fariseos. Versículo 13. Le traían los niños para que lo tocara y los discípulos reprendieron. Pero cuando Jesús vio esto, se indignó y les dijo, dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de lo que son como estos es el reino de Dios. En verdad os digo que el que no recibe el reino de Dios, como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en sus brazos, la bendecía y poniendo las manos sobre ellos. Bueno, aquí en el versículo 13 podemos ver de que la multitud venían siempre, le traían ¿qué? Le traían enfermos, le traían cojos, y también ¿qué cosa le traían? Le traían niños para que lo tocara. Y los discípulos, cuando los discípulos vieron eso de que la persona le traía niños también, reprendieron a quién, a Jesús. O es una falta de respeto de ellos, respetarle a Jesús. Pero cuando Jesús vio esto, se indignó y les dijo, dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidan porque de los que son como estos es el reino de Dios. Porque los que son como estos es el reino de Dios. Vamos a ver lo que dice el mismo libro el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 3, referente a esto. Bienaventurados los pobres de espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Fíjate, entonces ¿qué es lo que está diciendo? Que los niños tienen un espíritu pobre, que los niños no saben muchas cosas y los niños siempre son puros. Eso lo puede ver usted cuando usted habla con los niños. Los niños son puros y los niños son los que saben bien las cosas muchas veces acerca de las cosas que pueden hacer. Mire, le voy a decir una cosa, ¿no? Cuando para entrar al reino de Dios, nosotros tenemos que ser como unos niños. Los niños no saben nada. Los niños no saben nada. Los niños uno tiene que guiarlo y decirle, haz esto, otro, y el que se goce cuando, y vámonos. Cuando vas a cruzar la calle, lo cruza la calle, le da la mano, y cualquier cosa que usted vea que es un peligro para él, no hagas esto porque esto es un peligro. Y entonces los niños están aprendiendo. Los niños están aprendiendo ¿de qué? De lo que los padres y los mayores le enseñan. Entonces, de esa misma forma, todos nosotros tenemos que comportarnos para poder nosotros entrar al reino. Tenemos que ser como unos niños que no sabemos nada. Pero muchas veces todos nosotros nos queremos hacer lo que lo sabemos todo y queremos saber hasta más que el mismo Dios. Y no puede ser así. No, eso no puede ser así. Entonces dice que el que no venga con el pensamiento, con las cosas como un niño, no entrará al reino. No entrará al reino. Entonces, ¿qué hizo? Los bendició y le puso las manos sobre ellos. Los bendició y le puso las manos sobre ellos. Bueno,
Versículo 17. Cuando salía para seguir su camino, vino uno corriendo y arrodillándose delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo, Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Jesús mirándolo, lo amó y le dijo una cosa, te falta, ve y vende cuantos tienes y da a los pobres y vendrá tesoro en el cielo y tendrás tesoro en el cielo y ven y sí, y sígueme. Pero él se afligió por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Bueno, mira lo que sucede aquí en el versículo 17. Cuando Jesús salió para seguir caminando, ¿vino quién? Vino un hombre y se arrodilló delante de él y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué puedo hacer yo para heredar la vida eterna? ¿Qué puedo hacer yo para heredar la vida eterna? Pero como ustedes saben de que Jesús lo sabe todo. Jesús sabe quién es usted, Jesús sabe quién soy yo y lo sabe todo. Y entonces le dijo, fíjate lo que le dice Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Fíjate, Jesús no ha cometido ningún pecado. Fíjate lo que está sucediendo aquí. Jesús no ha cometido ningún pecado. Jesús está enseñando a las personas acerca de Dios. Jesús ha curado a muchas personas. Jesús está trabajando para Dios y está haciendo las cosas de Dios. Y entonces Él no quiere que le den crédito. Él no quiere que le den crédito. Fíjate cómo Él le dice. Porque le dice bueno, le dice bueno, le dice maestro bueno, le dice maestro bueno le dice. Entonces, ¿qué le hace? Le dice, no me llame maestro bueno, el único bueno aquí, ¿quién es? Dios. A nosotros muchas veces nos llaman por cosas y verdaderamente no le queremos darle crédito. ¿A quién? A Dios. Nosotros tenemos que darle crédito a Dios. Mira, como aquí Jesús es un ejemplo. Jesús le dio crédito a quién? A Dios. Tú sabes los mandamientos, como Jesús lo sabe todo, le dice, tú sabes bien cuáles son los mandamientos, que no mates, que no cometas adulterio, que no hurtes, que no des falsos testimonios, que no defraudes, que honra a tu padre y a tu madre. Usted lo sabe. Entonces, fíjate que lo que le responde él y le digo, maestro, todo esto lo he guardado, yo he hecho todo esto, lo he hecho ¿desde cuándo? Desde mi juventud. Todas estas cosas que usted me acaba de decir, yo lo he hecho y lo he cumplido desde mi juventud. Entonces Jesús lo mira y entonces lo ama, lo amó. Jesús lo amó. Jesús ama a todos. Jesús ama a todos. Y lo amó y le dijo, bueno, te falta una cosa. Ahora sí, está bien, tú has hecho todo eso, pero te falta una cosa. Te falta una cosa, que ven todas tus propiedades, todas las cosas que tú tienes, véndela. ¿Y qué? Dáselo a los pobres. Dáselo a los pobres, darle las cosas, vende todas tus cosas y dáselo a los pobres. Y así, ¿qué vas a tener? Vas a tener un tesoro ¿en dónde? En el cielo. En el cielo. Y todo el mundo sabemos de que las cosas que están aquí no las vamos a poder llevar para el cielo. Y entonces después que él venda todas esas cosas, que le dice, sígueme, sígueme. Pero ¿qué hizo? ¿Qué hizo la persona esa? Pero él se afligió por las palabras y se puso triste, se puso triste. ¿Por qué se puso triste? Porque tenía muchas propiedades, tenía muchas propiedades. Entonces, ¿qué hizo? De que él obedeció más a las cosas materiales que a las cosas de el cielo. Las palabras que Jesús le estaba diciendo. Le preguntó a Jesús de qué debía ser para heredar la vida eterna. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Entonces, cuando Jesús le dice la verdad, lo que debe hacer para tener la vida eterna, ¿qué hace? Se pone triste. ¿Por qué? Porque él no quería, en verdad, él no quería tener la vida eterna. ¿Por qué? Porque la vida eterna se sostiene haciendo la voluntad
de Dios. Vamos a ver ahora aquí lo que Jesús le va a explicar aquí a las personas que lo están escuchando. Jesús, mirando de alrededor, dijo a sus discípulos: qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Y los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo de nuevo, les dijo: hijo, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de ¿qué? En el reino de Dios. Entonces ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿y quién podrá salvarse? Mirándolo Jesús dijo: para los hombres es imposible, pero para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús le dijo: en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijo o tierra por causa de mí y por mi causa y por causa del evangelio, que no recibe 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas y madres, hijos y tierra, junto con persecuciones en el siglo venidero, la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos serán los primeros. Bueno, vamos aquí a ver lo que está diciendo aquí, que es una cosa aquí lo que está diciendo Jesús, ¿no? Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos que es difícil para que los que tienen riqueza entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? De que las personas que son ricos, que es una cosa muy difícil para las personas que tienen propiedad, para las personas que son ricos, que es muy difícil para entrar en el reino de Dios. Y eso se basa en lo que habíamos estudiado hace en los versículos anteriores acerca del rico, de que le preguntó a Jesús de que qué podía hacer para heredar el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo que vengan todas sus cosas. Y entonces ahora que Jesús está diciendo, Jesús mirando alrededor, de alrededor dijo a sus discípulos: qué difícil será para los que tienen riquezas entre el reino de Dios, que será difícil para ellos. Y los discípulos que hicieron se asombraron de sus palabras. Pero Jesús respondió de nuevo, les dijo: hijo, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron acerca de eso. Entonces Jesús lo vuelve a repetir: es difícil entrar en el reino de Dios. Y es más fácil, fíjate ahora la comparación que le hace, es más fácil un camello pase por el ojo de una aguja que el rico entre en el reino de Dios. Fíjate la comparación que le hace. Un camello es grandísimo. Dígame usted qué puede suceder. Mira, aquí en el libro de Mateo, capítulo 19, versículo 24, mira cómo dice: otra vez le digo que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Entonces está diciendo que es muy difícil para un rico entrar en el reino de Dios, porque ellos no quieren hacer la palabra de Dios. Ellos se creen que son poderosos y siempre quieren hacer su voluntad. Entonces, ¿qué hicieron los discípulos? Los discípulos, ellos se asombraron aún más diciendo entre sí: ¿y quién podrá salvarse? Dijeron entre sí: ¿y quién puede salvarse? Como les dije anteriormente y como todos nosotros sabemos, Jesús lo sabe todo. Jesús sabe lo que hay en nuestros pensamientos, Jesús sabe lo que hay en nuestros corazones. Entonces Jesús les responde, mirándolo, le dice: para los hombres es imposible, para los hombres es imposible, pero para Dios, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Es imposible, sí, es imposible para un hombre entrar en el reino de Dios, pero para Dios todo es posible. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí,
nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Entonces, mira Pedro siempre es el que tiene la batuta. Pedro siempre es el que sale a hablar por todo. Fíjate que aquí lo que dice Pedro, Pedro no habló solamente por él, Pedro habló por todos los demás, dice. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús les dijo, en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijo o tierra por causa de mí o por causa del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casa, hermanos y hermanas, madre, hijos y tierra, junto con persecuciones en el siglo venidero, la vida eterna. Fíjate lo que está diciendo Jesús aquí, que todas las personas que lo han seguido a él, lo han seguido a él y que lo sigan a él, ¿qué cosa es? Ellos van a tener el doble no, a ver, no, que recibirán 100 veces más y recibirán más, 100 veces más ahora en este tiempo. Y en el siglo venidero, ¿qué van a hacer? Van a obtener la vida eterna. Hijo y tierra junto a persecución. Y en el siglo venidero tendrán la vida eterna. En el siglo venidero. Vamos a ver lo que dice el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 32. Y cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero el que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni este siglo ni el venidero. Bueno, la vida eterna, pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Entonces aquí termina ya en este versículo 31 que vamos a terminar ya de estudiarlo hoy. Y yo espero de que hayan aprendido un poquito mucho. Hacía rato conocía la palabra esta. Que hayamos aprendido un poquito mucho acerca de la palabra de Dios y no solamente es aprender, sino ponerla en práctica. Y aquí lo que pudimos ver es de que los fariseos le hicieron unas preguntas a Jesús para atraparlo y muchas cosas más bonitas aprendimos en este versículo, en estos temas que estudiamos el día de hoy. Entonces mañana no, el viernes nos vamos a ver y vamos a comenzar en el versículo 32 hasta el versículo 56. Creo que ahí vamos a terminar este capítulo. Bueno, le doy muchas gracias a todas las personas que me escucharon y que tengan un bendecido día. Bye.